Entonces, René, saca tu página y vamos a, no sé si va a entrar alguien más, pero ya son 7:15. Ahí está compartido. Hay 3 alumnos, damos por lo menos la primera parte, o sea, damos coloides, que es, les comento a los 3 alumnos, no sé si llegaron a ver el grupo, el práctico se va a extender hasta la presentación, hasta el martes a las 23:59, martes 13 a las 23:59. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una parte de teoría, la última parte que queda de soluciones, que es coloides, y después Javier y René van a terminar de aclarar todas las dudas, si hay dudas con los prácticos, digamos, ¿no? Y si se suma algún otro alumno. No sé si se aprecia ahí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Comenzamos entonces. Este es el tema 5. Soluciones químicas. Seguimos viendo soluciones. Esta parte, todo lo que es coloides. Y esto tiene una parte importante, es un tipo de soluciones muy particular y muy especial, y es importante para ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, fundamentalmente porque gran parte de los coloides que están en el suelo permiten la compartición de nutrientes, digamos, con las plantas, ¿no? El hecho de que las plantas absorban nutrientes desde los coloides. Bien, ¿qué es un coloide? Un coloide es una solución que tiene 2 partes, una fase dispersa, lo que sería el soluto, y un medio dispersante, que sería el solvente, digamos. Así como en una solución tenemos un soluto y un solvente, acá tendríamos una fase dispersa y un medio dispersante. A los coloides, también llamados suspensiones coloidales o dispersiones coloidales, representan un tipo de soluciones especiales que están entre las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Nosotros vamos a diferenciar después bien lo que es un coloide de lo que es una solución, fundamentalmente porque las soluciones son las mezclas homogéneas perfectas, es decir, cuando combino un soluto sólido como el cloruro de sodio o un soluto líquido, como puede ser un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, en un solvente, como puede ser el agua, no se aprecia absolutamente nada. Es decir, uno no sabe si es agua o si tiene un soluto disuelto. Los coloides sí se los aprecian, porque el soluto, o sea, la fase dispersa del coloide, tiene un tamaño que es lo suficientemente grande como para no desaparecer en el solvente, en el medio dispersante, pero no es lo suficientemente grande como para poder precipitar y formar una mezcla heterogénea. Acá vamos a ver, es decir, esto está medido en Armstrong. Un Armstrong es 10 a la menos 8 centímetros. Lo que mide un Armstrong mide 10 a la menos 8 centímetros. Las suspensiones son partículas de soluto mayores a 10.000 Armstrong, es decir, son partículas muy, muy, muy pequeñas, ¿sí? Y las dispersiones coloidales tienen partículas que van entre 10 y 10.000 Armstrong, perdón. A ver cómo, sí. Y acá tenemos algunos ejemplos, disculpe, pero por ahí me está molestando alguna parte de la pantalla del Zoom. Acá tenemos algunos ejemplos de coloides,
¿sí? Los ejemplos de coloides son los dos, tanto la fase dispersa como el medio dispersante, pueden ser sólidos o líquidos o gaseosos. Hay una sola mezcla de soluto y solvente o de fase dispersa y medio dispersante, que es cuando ambos son gaseosos, porque esa es una solución perfecta, es una mezcla homogénea perfecta, y no hay coloides que tengan la fase dispersa gaseosa y el medio dispersante gaseoso, digamos. Pero sí vemos acá cómo la fase dispersa puede ser líquido, sólido, gaseosa, y el medio dispersante sí solamente puede ser sólido, líquido y gaseoso cuando la fase dispersa es sólido líquido. Y acá tenemos los nombres, esto le va a quedar grabado, no hace falta que los nombremos a todos. Y acá tenemos algunos ejemplos. Cuando la solución es sólida, que son aleaciones, ambos son sólidos, son aleaciones, como el acero, el hule reforzado, la porcelana, algunas piedras de colores, piedras preciosas, semipreciosas, ¿no? Cuando la fase dispersa es líquido y el medio dispersante es sólido, recuerden que el medio dispersante es el solvente, si estamos hablando de un solvente sólido y un soluto líquido, estamos hablando de queso, manteca, mermeladas o jaleas. Cuando el solvente sólido y el soluto o fase dispersa es gaseosa, estamos hablando de las esponjas de baño, esas esponjas o las esponjas de la cocina, la piedra pómex o piedra china, el hule, que es el plástico que tiene algunos agujeros en el medio, digamos, ¿no? En ese caso, el gas, que puede ser aire o puede ser otro gas, es el soluto, la fase dispersa. Cuando pasamos a un medio dispersante o solvente líquido, que tenemos estos tres, ahí tenemos, cuando el soluto es sólido y el solvente es líquido, ahí tenemos la pintura, leche de magnesio, que la mayoría de ustedes no sabe lo que es un medicamento que se da hace mucho tiempo atrás, preparado con magnesio que servía para purga, digamos, ¿no? Pero sí, las pinturas, el barro, los budines, esos son geles, soluciones o geles, o la gelatina también, son cuando la fase es sólida, la fase dispersa es sólida, el medio dispersante es líquido. Si ambos son líquidos, y en este caso hablamos de líquidos con partículas solutas o fase dispersa que tienen un diámetro mayor a 10 Armstrong. En ese caso tenemos la leche, las cremas en general, todo tipo de aderezos, mayonesa, mostaza, ketchup, todos esos son coloides llamados emulsiones. Si la fase dispersa es gas y el medio dispersante es líquido, estamos hablando de la espuma de rasurar, espuma de la cerveza, la crema batida, la crema punto nieve que le dicen, eso también son coloides, digamos, ¿no? Cuando pasamos a medio dispersante gaseoso y tenemos un sólido en un gas, es el llamado aerosol líquido, es el humo cuando se quema basura o cuando se quema algo y uno ve el humo negro con partículas, eso es un coloide. Los virus, que hoy están tan famosos, el coronavirus, digamos, que se transportan por el aire, o las partículas que salen de los automóviles, que quedan flotando en el aire, o el polvo que queda flotando en el aire, eso es también un coloide. Y por último, cuando la fase dispersa es líquido y el medio dispersante es gaseoso, tenemos lo que es la niebla que uno suele ver, que son gotitas de agua que están flotando en el aire, la humedad, el spray de los aerosoles, las nubes, esos son también coloides. Fíjense la variedad impresionante de cosas comunes que uno ve todos los días y que nunca se hubieran imaginado, desde el acero hasta el escape de los autos o la humedad, que podrían haber sido soluciones, en este caso coloides o soluciones dispersas, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos prácticos: gaseosa, gelatina, leche, cerveza, spray, bueno, pintura, yogur, crema, en general, todo lo que ven acá son todos coloides. Productos que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana y que a veces no identificamos como coloides, digamos, ¿no?
Y vamos a ver un famoso efecto que tiene que ver con los coloides, con este efecto con esta propiedad que tienen los coloides, que es la de dispersar la luz. La luz, cuando atraviesa una solución, una sustancia, puede atravesarla directamente, ¿sí? Como en este caso, y no se ve el haz de luz. Uno pone una linterna en el aire o en una solución. Recuerden que el aire con partículas también es un coloide, o la niebla, cuando uno va viajando en un vehículo y hay neblina, vemos que se ilumina mucho, pero en realidad no se ve el camino, digamos, ¿no? Entonces, cuando no hay nada, cuando es solo aire, solución homogénea perfecta, o agua sola sin nada, la luz de la linterna atraviesa y se ve atrás, pero no se ve en la solución la luz. Sin embargo, en los coloides sí. ¿Por qué? Porque la luz choca con todas las pequeñas partículas que hay acá y sufre una dispersión, es decir, va para arriba, para atrás, para abajo, para los distintos sentidos, y eso refleja esa luz. Una parte pasa, pero los que chocan con las partículas se dispersan. Entonces hace que esta porción de luz que atraviesa el coloide o la solución sea visible. Y vamos a ver ejemplos prácticos. Fíjense, acá tenemos una solución homogénea perfecta, no se ve la luz, sin embargo el láser vemos que está atravesando, y esto es un coloide, es una solución con unas partículas que son grandes, que no se la aprecia, pero que sí se ve la luz. Bueno, esto es un coloide y esto es una solución homogénea perfecta. Y acá estamos lo que les decía, un coloide también, una solución puede ser agua o algún solvente con un diluyente, un colorante, y se ve cuando la linterna o la luz atraviesa y se ve la imagen de la luz, cómo se refleja dentro en las partículas y uno puede apreciar la luz. Esto también es un efecto Tyndall. Esto lo vemos comúnmente, tampoco lo hubiéramos identificado nunca. Esto es neblina, es humedad, y vemos cómo la luz del sol que atraviesa el bosque se reflejan las gotas de agua que hay aquí y se dispersa y uno puede ver los rayos del sol, que no los vería si no existiera esa neblina. O las nubes, cuando atraviesan las nubes, esto no es Dios ni Jesús que está iluminando, sino son los rayos del sol que se reflejan en las gotitas de agua que están acá en las nubes y uno puede apreciar los rayos de luz del sol como un efecto Tyndall, digamos, ¿sí? Bien, vamos a hablar de dos tipos de coloides, los coloides hidrofílicos y los coloides hidrofóbicos. Coloides hidrofílicos son aquellos coloides, su nombre viene del griego, hidros, que significa hidrógeno o agua, y filos, que significa amor. Es decir, los coloides hidrofílicos son aquellos que aman el agua, aman al hidrógeno. Entonces, se combinan perfectamente con el agua. Algunas veces, recuerden que el agua es una molécula polar que puede combinarse con otros componentes polares. Cuando el coloide, a veces, como suele suceder en las proteínas, no tienen partículas polares y partículas no polares, las no polares les cuesta moverse en el agua. En este caso, las proteínas, la hemoglobina y otras proteínas macromoléculas, se doblan, rodean a la forma no polar, la dejan en el medio, ponen la forma polar hacia afuera, ¿sí? Acá tenemos ejemplos. Tenemos las proteínas en el centro, con la parte polar, no polar en el centro, la parte polar hacia afuera. Fíjense, todos estos son grupos polares, un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo oxidrilo, que están hacia afuera, que tienen posibilidad de combinarse con el agua, igual que esto, y forman estos iones que pueden formar, o estos hidrógenos que están acá, que pueden formar un enlace puente hidrógeno con el agua, o son iones que pueden combinarse con el agua, que es un solvente polar, y así estas macromoléculas proteicas, que también tienen una parte no polar, viajan en la sangre, en la linfa o en cualquier otro solvente acuoso sin grandes problemas y no son rechazados por el agua. Bueno, acá tenemos
el otro tipo de coloides. Hasta ahí vimos los coloides hidrofílicos. Vamos a pasar a ver los coloides hidrofóbicos. Los hidrofóbicos son aquellos que, phobos viene del griego, que significa fobia, odio, repulsión al agua, ¿sí? Son aquellos que no se combinan con el agua. Entonces, perdón, me adelanté mucho. Esto era simplemente para explicar acá en esta diapositiva que teníamos coloides hidrofílicos y coloides hidrofóbicos. Está mal ubicada esta, tendría que estar ubicada más arriba. Hablamos de, dentro de los coloides hidrofílicos, los geles. Vimos hoy, dentro de la clasificación que habíamos puesto de coloides, que uno de esos era cuando el soluto era líquido y el solvente o medio dispersante era sólido. Y esos son los geles o gelatina. Fíjense, la gelatina, las mermeladas, las jaleas o el barro, el lodo, las pinturas, son todos tipos de geles. En los geles hay una particularidad especial. Si ustedes recuerdan, nos van a mirar, dijimos que cuando hablamos de solvatación en la clase anterior, o hidratación, la solvatación o hidratación es cuando el solvente, el agua, rodea al soluto, a las partículas de soluto, que podían ser el sodio y el cloro, cationes y aniones, y los disuelve. En este caso, pasa algo parecido, pero al revés. La parte sólida rodea a la parte líquida, deja en el medio al medio dispersante, y forma las gelatinas. Es decir, uno ve que tiene la gelatina. ¿Cómo preparamos gelatina? Ponemos un polvito sólido, que es lo que viene para preparar gelatina, ¿sí? Le ponemos agua, lo calentamos y lo dejamos enfriar. Y queda así. Ahora, cuando se calienta un poquito, la boca se disuelve, o las mermeladas se disuelven. Lo mismo que el dentrífico o los geles, todos estos son particularidades especiales de cómo se disuelve, donde el soluto rodea al solvente líquido y lo deja en el centro. Vemos ahora los coloides hidrofóbicos, voy un poco apurado, pero si tiene alguna duda o pregunta, pueden simplemente activar el micrófono, me paran, me preguntan y yo aclaro las dudas que tengan, ¿sí? Coloides hidrofóbicos. Cuando hablamos de coloides hidrofóbicos, hablamos de aquellas soluciones coloidales que rechazan el agua. Como la rechazan, la forma que tenemos de hacer que esos coloides hidrofóbicos se combinen con el agua, de alguna manera, es agregarle en el medio, entre el agua y el coloide, otra molécula más, a la cual le llamamos agentes emulsificadores o emulsificantes, que hacen de nexo o conexión entre el solvente, o el agua, y el coloide. Eso evita que los coloides, y ahora vamos a ver un ejemplo, la leche y la mayonesa son buenos ejemplos. En la leche, el agente emulsificador o emulsificante es la caseína, está mal escrito esto, es caseína en la leche, y en la mayonesa es el huevo, la yema de huevo. Siempre habrán escuchado por ahí decir, ¿cómo preparo mayonesa? Para poder hacer mayonesa hay que sí o sí romper huevos. ¿Cómo se prepara la mayonesa? No sé si alguno habrá hecho mayonesa casera en algún momento. A mí me gusta mucho la mayonesa casera, así que yo preparo en mi casa siempre. Se agrega aceite, limón, que si se quiere es ácido cítrico con agua. El aceite es un componente no polar que hay que combinarlo con el agua o del limón, digamos. ¿Sí? El limón es más que nada para darle jugo, pero se puede hacer con agua sola, simplemente. Y obviamente le puedo agregar sal, le puedo agregar ajo, le puedo agregar algún otro, pimienta, lo que sea, como uno le guste. Pero lo normal es agregarle limón y aceite. Ahora, el limón y el aceite no se van a mezclar nunca. Solamente se mezclan si yo le agrego un huevo, una yema de huevo, ¿sí? Y ahí sí lo bato
y termina formándose el coloide que es la mayonesa. ¿Cómo hace? Esas partículas hidrofóbicas que son el aceite, acá afuera tengo el agua, ¿sí? ¿Qué pasa si yo agrego solo aceite en un vaso con agua? Esta partícula, esta molécula de aceite, supongamos que sea una sola molécula, busca unirse con esta otra molécula, se juntan todas las moléculas y me queda una gran mancha de aceite en el medio del vaso de agua. Para evitar esa gran mancha de aceite, ¿qué hacemos? Le agregamos ese emulsificante, y el emulsificante, ¿qué hace? Rodea a estas moléculas no polares, les da carga negativa, ¿sí? Y hace que, primero, se repela con la otra molécula de aceite o otra partícula hidrofóbica, porque al tener dos cargas negativas se repelen entre sí, y a su vez permite que estos cationes que están en disolución en el agua, ¿sí?, se unan y se mantengan unidos, lo cual me hace, en este caso, mayonesa. Este también es el principio, que lo vamos a ver en un ratito, de los coloides que están en el suelo. Utilizan el mismo principio para poder tener los nutrientes que generalmente están en forma de cationes y poder esos cationes ser absorbidos sobre el coloide, y una vez que están las raíces, lo vamos a ver dentro de un ratito, puedan ser absorbidos esos cationes que están como nutrientes por las plantas. Pero bueno, quería contarles que es el mismo principio, ¿sí? Bueno, los jabones y detergentes también son agentes emulsificantes. ¿Qué pasa si yo tengo, siempre lo comento en clase, después de comerme un rico asado con mucha grasa, con achuras, y queda el plato lleno de grasa? Cuando lo pongo abajo de la canilla, algunos me dicen, bueno, pero con agua caliente sale. Sí, sale la grasa con agua caliente, pero ¿a dónde va la grasa? Va a la cañería. Una vez que se enfría el agua caliente que le puse para sacarla del plato, queda en la cañería. Y con el tiempo la cañería se termina tapando por esa grasa que queda acumulada en la cañería. ¿Qué hago? Le agrego detergente. El detergente es un agente emulsificante que tiene una cabeza polar, como todo agente emulsificante, y una cola de hidrocarburos no polar. Esto es un agente emulsificante. Puede ser un detergente, puede ser la caseína en la leche, puede ser la yema del huevo. Tiene una cabeza polar con un grupo polar, en este caso un grupo carboxilo unido acá a un catión, pero en realidad es un grupo carboxilato, unido a una larga cadena hidrocarbonada que tiene carbonos e hidrógenos, que viene a constituir una parte no polar, la cola no polar. Entonces, esta parte no polar se une a esta parte hidrofóbica y deja las cabezas con carga negativa, los carboxilatos, hacia el extremo, ¿sí? Y forman lo que nosotros conocemos como una emulsión. Esto que está acá es lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? La cola no polar es atraída por el aceite, que es no polar, y la parte polar queda hacia afuera. Vamos a ver un dibujo. Acá tenemos, fíjense, esto sería la gota de aceite, esto sería la cabeza polar, los carboxilatos, este viene a ser la cola no polar, ¿sí? Y así se forman las emulsiones. Todas estas son emulsiones. Acá tenemos, esto es agua, y acá tenemos las micelas, llamadas también emulsiones o micelas. Fíjense, esta es la bicapa lipídica de las membranas celulares. Estos son todas partículas grasas que pueden circular en el agua porque tienen hacia afuera, fíjense, estas son moléculas de agua, y esta sería una micela o una solución coloidal donde tenemos adentro la parte no polar o grasosa, las colas no polares, y hacia afuera las cabezas polares. Esto es lo que pasaría, lo que les comenté antes, si yo al agua le agrego aceite. Las partículas de aceite se unen entre sí y me dejan una capa de aceite separada del agua. Cuando yo le agrego el agente emulsificante toma cada una de las moléculas de aceite o gotas de aceite, las rodea
evitan que se unan con las otras moléculas de aceite o gotas de aceites y formen esa capa, y hacen que se separen en micelas o emulsiones, y tenemos lo que sería, por ejemplo, la mayonesa o el jabón, el detergente que se une con la grasa y el agua, forma también. El detergente viene de distintos colores, pero no importa de qué color venga comercialmente, cuando se mezcla con la grasa queda de un color blancuzco, que es la unión de la grasa con, la gota de grasa con el agente emulsificante y la solución acuosa que está afuera, ¿sí? Este es otro ejemplo del mismo. Acá tenemos las cabezas polares, adentro lo no polar o la grasa, y estos son los agentes emulsificantes. Bien, ¿no hay preguntas? ¿No veo preguntas? No. Seguimos. Después, cualquier duda, si no, en el grupo de chat o por ahí, una que terminemos esto conmigo, que me da un ratito, con Javier o con René, digamos, ¿sí? Veamos los coloides y su relación con los suelos, que es muy importante para todos los que están estudiando ingeniería, inclusive los de ingeniería en industria, porque en algún momento van a relacionar eso también con la madera, pero sobre todo para quienes están estudiando ingeniería agronómica o ingeniería forestal. En el suelo tenemos muchos coloides. El humus, muy conocido, que le da la riqueza a los suelos orgánicos y hace que el suelo con mucho humus sea un muy buen suelo, y cuando tiene poco humus, el humus es esa parte negra del suelo, la parte que tiene muchos nutrientes, que hace que lo que yo plante, si tiene humo o tiene abono, crezca rápidamente. Y también tiene componentes inorgánicos, los suelos, ¿sí? Acá tenemos una composición de un suelo, tenemos 45% aproximadamente de materia inorgánica. Esta composición varía, ¿no? No es lo mismo un suelo arenoso, un suelo arcilloso, un suelo tierra colorada, un suelo tierra negra. O sea, hay distintas composiciones, pero esto es aproximado, digamos, ¿no? 45% materia inorgánica, minerales en general, un 25% de aire, un 25% de agua, y solo un 5% materia orgánica, que es la que realmente necesitan las plantas para poder desarrollar y crecer, digamos, ¿no? Además del agua, por supuesto. ¿Qué sucede en el suelo con esos coloides? Acá tenemos el coloide. Esta es la parte del coloide. Fíjense, el coloide, una vez que está en el suelo, tiene también todas las cargas negativas rodeando esa parte orgánica, ¿sí? Estas son las partículas de suelo. Esto es lo que rodea a esas partículas de suelo. Fíjense los distintos cationes, calcio, zinc, hierro, hidrógeno, que están en el suelo o en el agua o en los nutrientes, magnesio, amonio. O sea, saben, por ahí también hay fósforos, ¿no? Acá no lo veo, pero también hay, que son los componentes importantes de un suelo que le aporta nutrientes a las plantas. Acá tenemos la arcilla o materia orgánica, ¿sí? Que viene a ser un coloide rodeado en la parte de afuera con cargas negativas, y esas cargas negativas interactúan con las cargas positivas de los cationes que están en el suelo, ¿sí? Cuando un suelo se lava, ¿qué sucede con el suelo lavado? Es decir, cuando no tenemos plantas y el suelo va lavándose, se pierde esta capa. La primera capa, generalmente la parte de arriba del suelo, es la parte de la materia orgánica, del humus, y eso se pierde con la lluvia, se pierde con el lavado, se pierde cuando no hay plantas que lo contengan y lo sostengan. Quedan solo los minerales, que los minerales de por sí solos no permiten el intercambio catiónico con las plantas y no permiten que las plantas absorban estos nutrientes que son tan importantes. Bueno, y acá tenemos el ejemplo. ¿Sí? Esto es un coloide, es una parte del suelo con sus cargas negativas y los cationes que están rodeando a ese coloide. Fíjense, la arcilla negativa enlaza un catión, en este caso un potasio, puede ser un amonio, o puede ser un calcio. La planta tiene una raíz que lo que produce es un intercambio gaseoso, si el dióxido de carbono que está en la planta unida al agua produce ácido carbónico y produce bicarbonatos y protones,
Y ese intercambio catiónico que hace esta planta, dándole protones a el coloide, y el coloide le entrega este catión, sean calcio, sean potasio, sean amonio, sean fosfatos, o fósforo inorgánico, en realidad no fosfato, fósforo inorgánico, que se lo entregan a la planta a través de las raíces y viajan después dentro de las raíces para nutrir a las hojas y al tallo y al tronco, ¿sí? Eso es lo que se conoce como capacidad de intercambio de cationes. Cuando un suelo tiene buena capacidad de intercambio de cationes, porque tiene muchos coloides, tiene mucho humus, consideramos que es un buen suelo. Los suelos lavados que no tienen coloides, que no tienen cationes, que no tienen, perdón, esta parte de humus o de orgánica del suelo, la parte orgánica del suelo, no permite recibir este protón, ni tampoco intercambiar la planta con el protón de esta reacción química con los cationes que están en el suelo. Y la planta no crece lo suficiente. Y acá tenemos nuevamente la planta, pero como compartiendo en esa proporción de suelo que tiene aire, agua, material inorgánico y material orgánico, como las 4 partes, incluidos los minerales, porque los minerales también aportan algo de nutrientes, dependiendo del tipo de minerales que tenga el suelo. En nuestra zona, esa parte de minerales es el hierro, ¿sí? que le da el color rojizo característico a nuestro suelo. En otros lugares son otro tipo de minerales, en la zona del NOA hay mucho calcio y magnesio, por ejemplo, en suelos duros. Nosotros tenemos hierro, que le da una acidez particular al suelo, y por eso algunas plantas o algunas especies, como las leguminosas, como la soja, le cuesta crecer en nuestro suelo misionero, porque la soja necesita un suelo más bien alcalino o ligeramente alcalino. Acá crecen bien los pinos, todas las especies de pinos y plantas de ese tipo, araucarias, porque eso sí exigen suelos más ácidos en general, digamos, ¿no? Bueno, en este caso tenemos una planta incorporada dentro de un suelo. Fíjense, esta particulita chiquita acá es una parte del suelo que está acá, donde tenemos el agua, el aire, la parte orgánica y los minerales que constituyen el 45% del suelo. Bien, con esto terminamos este tema coloides y terminamos en sí lo que viene a ser la teoría de soluciones. La idea, y lo comento acá para que después no solo sepan los alumnos que están, sino que sepan el resto de los compañeros cuando vean la clase grabada. La idea es, de ahora en más, todos los martes a las 19 horas, dar una parte de teoría, un tema de teoría, y después una parte de coloquios. El próximo martes de la semana que viene vamos a iniciar la teoría de gases. Les comento ya, y lo vamos a poner después en el grupo de WhatsApp para que todos lo sepan, y también en el aula virtual, para que los que quieran, vamos a empezar a ver toda la primera parte de gases y las leyes de los gases. Bien, con esto terminamos la teoría. Javier, te paso el mando. Yo saco la pantalla, dejo de compartir. Acá está. Dejar de compartir, ahí estamos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, igual esto queda grabado, después Javier lo va a levantar al aula o al grupo, para que todos tengan la oportunidad de verlo. Y lo mismo vamos a hacer de ahora en más con las clases de teoría que haremos los martes. Así que bueno, Javier, te paso la batuta a vos. Perfecto, Jorge. ¿Les quedó alguna duda, chicos, respecto al tema de coloides? Aprovechando que está Jorge todavía. Yo, o sea, para que me quede segura, ¿los coloides siempre se encuentran presentes en el suelo? Sí, siempre están presentes, salvo, por ejemplo, en arenas. En arenas no, la parte de... Hay un poco de coloides, pero es mínima la porción de coloides. Algo tiene, pero mientras más coloides haya en un suelo, más rico es el suelo. Y más favorable es el crecimiento de todo, plantas, árboles, lo que sea, digamos, ¿no? Pero siempre hay.
Lo que varía es ese 5% que ustedes vieron, a veces es un poco más, hay suelos del 8 tipos de coloides, de humus, y hay suelos arenosos, por ejemplo, que tienen 2%, o capaz que menos, pero siempre tienen una porción de coloides, de humus o tierra hasta en la pared, a veces en la arena, crece, no es de la arena exacto, sino de la pequeña porción de tierra que hay en eso, o en las montañas, en las piedras, donde cae poco suelo, así toman un poquito y utilizan esos nutrientes para poder hacer. Yo lo perdí en parte, profe, no sé si a los demás le pasó. Sí, se te escucha entrecortado, Jorge. Por ahí si querés apagar tu cámara y volver a comentar. La última parte al menos. Bien, sí. Sí, porque justo vi que... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Yo lo escucho bien. Ah, perdón, porque se me fue, sí. Justo vi que decía conexión inestable. Le decía que en todos los tipos de suelo hay coloides. El coloide es lo que nosotros conocemos como suelo negro, como humus, como la parte más rica del suelo, digamos. Dependiendo del tipo de suelo, el porcentaje que habíamos visto que era un 5%, puede ser mayor, pues el 8% del suelo de la suelo negro, esa negra, muchísimo, muchísimo color. En un arenal, por ejemplo, la cantidad o porción de coloides es mucho menor. Hay muy poco, a veces uno ve crecer algo de plantas, pero son plantas pequeñas, plantas que no desarrollan bien, porque la cantidad de coloides o de tierra que tiene es muy poca, o lo mismo suelen suceder en las altas montañas, donde hay mucha piedra y poco suelo, pocos coloides, y suelen crecer algunas plantas, pero las plantas son más finitas, más raquíticas, más chicas, así han desarrollado lo que se conoce como bonsái, porque son árboles enanos, porque la cantidad de suelo o de coloides que pueden intercambiar cationes con plantas son en poca proporción, digamos, ¿no? No sé si quedó claro o si hay alguna otra pregunta. Sí, se entendió, profe. Ok. Bien, no sé si hay más preguntas, si no, Javier, arranquen ustedes con la parte de práctico. Por mí está ok, digamos, y los chicos son los que tienen que sacarse las dudas, digamos. Arrancamos nosotros si no hay más preguntas. Igual las preguntas que haya después las contestamos en el grupo de WhatsApp o en el aula virtual, digamos, ¿no? Y en principio después avisamos que el martes a las 19 va a haber clases de teoría y de coloquio después. En principio teoría sería GASE y creo que el coloquio también sería GASE. O repaso para terminar el práctico que terminaría a las 23:59, digamos. Eso lo manejamos nosotros después, Javier y René. Perfecto, ok. Ok, Jorge. Bueno, voy a compartir mi pantalla un poquito. Acá pasamos ¿Están viendo ahí la guía que presentamos? Sí, profe. Bueno, Sí, excelente, Javier. a nosotros nos interesa, en particular, digamos, no vamos a desarrollar temas nuevos, pero sí, a ver, no vamos a desarrollar temas nuevos y como esta es una guía de entrega obligatoria,
que nosotros vamos a evaluarle, más allá del aprendizaje, digamos, y de por ahí hacer una modificación, van a tener una calificación sobre esto. Por eso no podemos desarrollar los ejercicios de esta guía. Pero sí por ahí nos gustaría saber si tuvieron problemas en alguno de los ejercicios, ¿sí? Y vemos si por ahí podemos explicar y profundizar o debatir cuáles podrían ser las posibles formas de desarrollar cada uno de los ejercicios. Me gustaría saber, antes que nada, si los que están aquí presentes, Ana o Romina, si pudieron hacerlo los ejercicios, si tuvieron algún problema en alguno de ellos. Sí, profe, yo resolví todos y no tuve ningún inconveniente. Y si lo tuve algún inconveniente, tipo lo consulté y lo pude resolver. Ok. ¿Vos, Ana, tuviste algún problema? Hola, profe. Yo sí hice, pero o sea, ahora tengo una duda y en la 1, en los matraces A y B, o sea que el cloruro de sodio sería el soluto y el sulfato cúprico también, o él sería el solvente. Yo No, tengo esa duda porque yo hice, pero me parece que hice mal y me quedé esa duda. no. Estamos hablando que tenés dos soluciones. Tenés dos matraces con dos soluciones. Ambas soluciones son acuosas. ¿Te acuerdas que nosotros comentábamos al comienzo que siempre que uno omita decir cuál era el solvente es siempre agua, digamos. Salvo que uno indique lo contrario, se entiende eso en general. ¿Sí? Entonces hice bien, porque, o sea, yo entendí como que en el matraz A estaría el cloruro de sodio y en el matraz B el sulfato cúprico. Correcto. Ambos con Ah, 12,5 gramos de cada uno, y sí, ambos en raza se completa hasta llegar a 250 mililitros. 250. Ah, En bueno, un sí, caso, entonces sí entendí bien. entonces está bien, perfecto, perfecto. Fíjate vos que como son compuestos distintos, ¿sí? Te van a dar densidades distintas, ¿sí? Entonces, pero como tenés la misma cantidad de gramos y el mismo volumen, algunas concentraciones te pueden dar iguales y otras concentraciones te pueden dar distintas. ¿Sí? ¿Te dio así o no? Sí, sí. La primera, por ejemplo, me dio igual y después sí, ya casi todo diferente. Pero no tiene mucha diferencia, o sea, me dio valores diferentes, pero no tan lejanos. Claro. Te da valores parecidos porque las densidades tampoco son tan diferentes. ¿Sí? Tan diferentes. ¿Sí? Y cuando calcules la masa, perdón, la molaridad y la normalidad, te dio igual o distinto ahí. Me dio diferente, ¿Y por qué serían diferentes la molaridad, por ejemplo? porque el peso equivalente es diferente. Claro, es en el caso de la normalidad, pero sí, está bien, porque el número de moles es distinto. ¿Sí? Porque De la la masa moda, molar es distinta. ¿Me explico o no? El número de sí, profe, equivalentes interviene en la es el peso molaridad o en la normalidad. de la normalidad. Ahí va, exacto. ¿Sí? Está bien entonces. ¿Sí? Entonces, si vos me podés explicar, o sea, no hace falta que lo hagas ahora, pero sí en tu trabajo, ¿por qué en un caso me va a dar igual las concentraciones, digamos, del resultado numérico, ¿sí? Y por qué en otros casos me va a dar distinto, ¿sí? Eso, en ese caso, eso es lo que te pide el punto B, digamos. Que vos expliques y vos digas, en el punto 1 me da iguales porque tal y tal valor son iguales. Y en tal otro punto difiere que este valor es distinto.
y en este otro pasa tal cosa, y así. Eso es lo que te pide el punto B. ¿Sí? Yo puse que en algunos casos tienen el mismo valor, ya que, o sea, en el primer caso tienen el mismo valor, ya que tiene el mismo valor de masa. No sé si escribí bien o se me expresé bien. Fíjate una cosa. Porcentaje, peso, volumen, soluto, solución. Tenés masa, que vos me estás diciendo que son iguales. ¿Son iguales? Sí, son iguales porque acá tenés 12,5 gramos en ambos casos. ¿Sí? Y tenés volumen. ¿El volumen es igual? Bien, es igual. En ambos casos 250. Sí. Claro, entonces si la masa es la misma y el volumen es el mismo, y es obvio que te va a dar el mismo valor, digamos. ¿Me explico? A ver, lo que Y vos me en dijiste, otros casos, vos me dijiste otros solo casos la de, masa, vos me dijiste solo la masa, pero si yo hubiese claro, me puesto faltó poner el volumen. 12,5, exacto, si yo hubiese puesto 12,5 gramos de cloruro de sodio en 250, y hubiese puesto 12,5 de sulfato cúprico, pero en 500, tenía la misma masa, pero distinto volumen. Y la concentración, peso, volumen, soluto, solución, me iba a dar igual o distinto. Distinto no iba a dar. Porque O sea, profe, que en ese ítem tenemos que explicar bien. eso, mientras mejor explique, Ok. mejor. Bueno, A ver, nosotros, si vos lo que vos me dijiste está, está incompleto, digamos. Porque yo claro, yo no terminé de leerla igual. bueno, está listo. O sea, yo Igual, puse ahora no mismo, nos vamos a poner a corregirte. La idea ahora es que se saquen bien todas las dudas para que claro, cuando sí, entreguen el bueno, trabajo pero esté impecable. bueno, está. Gracias. Y así en los demás, por ejemplo, si yo te digo acá, porcentaje, peso en peso, soluto, solución. El peso del soluto, ya habíamos dicho que era el mismo en ambos casos, ¿cierto? Ambos son Sí, 12,5 gramos. ¿Y el peso de la solución va a ser el mismo o no? no, ¿Por qué no? Es cierto que no. porque ahí tendríamos que calcular por la densidad, ¿Y las densidades cómo son? son diferentes. Y claro, entonces la masa de la densidad, perdón, la masa de la solución va a ser diferente. Entonces el punto 2 no te Claro, va a sí. dar igual. Y así No, no. sucesivamente los demás. Te quedó súper claro, así que ya no, los que miren el video no le quiero facilitar demasiado el trabajo. No es que no le quiero facilitar el trabajo. Este análisis, digamos, es importante, digamos, es importante que ustedes se den cuenta y hagan este análisis un poco por sí mismos, con la ayuda que necesiten, pero tampoco, si te doy la respuesta, es muy, muy obvio, digamos. Justamente lo que nosotros queremos evaluar es que ustedes, más allá del cálculo, hayan podido hacer este trabajo que hiciste vos, de interpretar qué significa cada uno de los valores y poder justamente explicar esas cuestiones que las estamos explicando acá. René, Sí, estoy escuchando claramente tu explicación, Javier. Está re sí, claro. Yo tengo una preguntita para Ana y para Romina. Tampoco le quiero correr con esta pregunta, ¿no? Pero si yo les pido a ustedes que ustedes me clasifiquen desde el inciso 1 al inciso 6 de ese punto A, digamos, y yo les pidiera que ustedes me clasifiquen qué tipo de unidades son físicas y cuáles son químicas. ¿Qué me dirían ustedes? Yo estoy retomando un temita que vimos anteriormente porque de ahí viene también la forma de calcular esto, digamos, ¿sí? ¿Ustedes entendió mi pregunta? Las concentraciones vendrían a ser físicas. ¿Cuáles son físicas para vos? Ahí tenés Las tres primeras, las tres primeras y obviamente con las tres porcentaje. primeras asociamos qué cosa. Necesitamos la variable de densidad, digamos, ¿sí? Para poder convertir las unidades digamos, del numerador y el denominador. Mejor dicho, del denominador. ¿Está? Entonces las tres primeras más la densidad
son las variables que yo voy a jugar con las unidades físicas, que eso es lo que te estaba preguntando el ingeniero. O sea, yo siempre analizo sobre esas variables, o sobre esos puntos, todo lo que tiene que ver con unidades físicas. Y el punto 5 y el punto 6 son específicamente unidades, si unas son físicas, las otras que son Químicas. químicas. Que estas son algunas químicas, nosotros otras no vimos, ¿sí? Eso también por ahí para refrescar la memoria. Nosotros vamos a ver, o estamos viendo solamente acá, molaridad y normalidad. Y hay muchas otras que nosotros no las estamos viendo en este momento. ¿Se entiende? Y el que sería gramos por litros vendría a ser física también, ¿no? Gramos por litro van en física porque yo necesito, o sea, en realidad es una variable que yo necesito para poder convertir las unidades físicas que tengo anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? No sé, Javier, ¿quería aclarar algo ahí más? Es física, sí, porque se puede Sí. medir mediante instrumentos de medición comunes, digamos. O sea, las unidades físicas son aquellas que relacionan la masa de soluto o solución, digamos, y el volumen de soluto o solución, ¿sí? Que relacionan masas y volúmenes, ¿sí? Y eso se puede medir mediante instrumentos de medición comunes y tradicionales, ¿sí? Yo el número de moles no puedo medir, no hay un instrumento que me mida el número de moles. Yo necesito saber la composición química del compuesto, por eso es una unidad química. Lo mismo para la normalidad. ¿Sabes que te pierdo, Javier, en momentos? No sé si... Es problema de la conectividad y el trabajo remoto, ya me compré... Estamos iguales. Me compré ya un amplificador de señal, puse una puerta acá en mi casa. Bueno. No, pero bueno, Chicos, eso... sí, a ver, Tranqui. repito. Respecto a gramos por litro, es una unidad física, ¿sí? Porque me relaciona masas y volúmenes de soluto y de solución. En este caso, de soluto y de solución. Pero las unidades físicas en general son las que relacionan masas y volúmenes, ¿sí? En el caso de la molaridad y de la normalidad, estamos hablando de número de moles y de número de equivalentes, ¿sí? Esas cantidades, digamos, yo no las puedo medir fácilmente con un instrumento de medición, ya sea una balanza o uno de los tantos instrumentos de medición de volumen que tengo disponibles, ¿sí? No tengo un instrumento que me mida el número de moles. Por lo tanto, yo necesito saber la composición química de ese compuesto, de ese soluto, ¿sí? Por eso es una unidad química. ¿Ahora se me escuchó mejor? Clarísimo, Sí, Javier. No sé, Bien. chicas, si hay alguna cuestión más. Antes de que entre Javier, bueno, ustedes habían consultado sobre la pregunta 2D, que eso creo que quedó claro, ¿no es cierto? Y no sé, si hay alguna duda más, si quieren que repasemos alguna cuestión más. Igual hay tiempo, digamos, pero la idea es que vayamos cerrando, ¿ves? O sea, el práctico, digo, para que puedan avanzar. La idea es que se vayan de esta clase con todo lo necesario para que su trabajo sea, que no tenga muchos errores, digamos, ¿sí? O sea, a ver, no que no tenga muchos errores, sobre todo que queden claras las consignas, que queden bien claras las consignas y que entiendan bien los procedimientos que tienen que seguir. Acá, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a partir de un esquema, describa el procedimiento para preparar las soluciones a partir de soluto sólido, nombre los materiales en cada etapa. ¿Cómo sería el procedimiento que uno seguiría? ¿En qué se van a amparar? A ver, si no lo saben ahora mismo, recuerden que tienen la guía, la primera y la segunda, que son de materiales de laboratorio, y la guía de seguridad e higiene, ¿sí? En las cuales tienen, digamos, todos los materiales y para qué sirven. Y por lo tanto podrían ir viendo qué material van a usar en cada caso. También tengan en cuenta que en alguno de los videos que nosotros
hicimos, digamos, están disponibles en el aula virtual o en los grupos o en el canal de YouTube o en el de Johnny, que somos los que solemos subir, están disponibles, digamos, varios esquemas, digamos, que hemos hecho durante las clases, de cómo se iban armando las soluciones. Sean soluto líquido, soluto sólido. Ahí le tiro una pista de dónde pueden socorrer. Tomar información. Está correctísimo. No sé, chicas, dependemos de ustedes. No sé cómo quieren continuar. Profe, Porque la verdad que dependemos mucho de ustedes. tengo una pregunta. Eh, ¿Sí? Para empezar, sería el soluto sólido para preparar la solución. ¿Se vendría a ocupar la placa de Petri o no? ¿O qué material se ocupa para pesar? Ahí. A ver, Javier. ¿Querés que aclare yo, Javier? Como quieras, ¿sí? Bueno, mira, vamos a tomar el ejemplo que está ahí, que es el punto 1, si no me equivoco. El punto 1, y la pregunta es la D, digamos, o el inciso D. De alguna manera hay que hacerse la idea en la cabeza, digo, es un soluto sólido, ¿no es cierto? Yo tengo que medir este soluto sólido. Para medir este soluto, la cantidad que me está pidiendo, o que se plantea en la consigna, necesito un instrumento. ¿Sí? Entonces yo en la cabeza tengo que ser, bueno, lo que tengo que medir es masa, es gramos, ¿qué instrumental ustedes conocen que se puede medir en esa unidad? O sea, ¿o qué necesitan ustedes? ¿Qué instrumental necesitan? Si ustedes quieren saber la cantidad de algo, no sé, de azúcar, de sal, para medir en esa unidad, en gramos. O Disculpame van que al kiosco, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Javier. disculpame que te interrumpa. Romina, vos fuiste la que preguntaste, ¿no? Sí. Mira, yo te hago una consulta. La placa de Petri, ¿sí? Es un material de vidrio redondo, ¿cierto? Imaginemos el procedimiento. Si vos estás en el laboratorio, pones la placa de Petri y parás, digamos, y colocás aquí, por ejemplo, los 12,5 gramos de cloruro de sodio que necesitas. Después, ¿cómo continuaría tu procedimiento para preparar la solución? Está buena la pregunta, Javier. Y no sé, o sea, para mí me parecía que una vez que peso la cantidad necesaria que yo necesito para preparar la solución, le pondría en un vaso precipitado el soluto y lo agregaría tipo una pequeña porción de agua destilada que vendría a ser el solvente para poder disolverle y después le pondrían un matraz. Bien. Bien, está bien tu razonamiento. Ahora te pregunto yo. Vos colocás una pequeña porción de agua en el vaso de precipitado, primero para disolver tu soluto sólido, y segundo para justamente que esa agua que utilizaste arrastre todo el solvente, exactamente los 12,5 gramos, y no pierdas absolutamente nada, perdón, de soluto, quiero decir, me confundí, que arrastre todo el soluto, los 12,5 gramos de cloruro de sodio, y no pierdas absolutamente nada, ¿cierto? Ahora bien, si vos previamente pesaste en una placa de Petri, y luego vertés eso, ¿sí?, en un vaso de precipitado, no es probable o posible que algo se haya quedado pegado en la placa de Petri. Tendrías que enjuagar la placa de Petri, volcar en el vaso de precipitado, terminar de disolver en el vaso de precipitado, luego llevar al matraz. O sea, estarías usando... ¿Por qué? Te pregunto. ¿No podrías pesar directamente en el vaso de Petri? Perdón, en el vaso de precipitado hice una mezcla ahí. En el vaso de Esa está precipitado. buena, la mezcla, Javier. No, está genial, Javier. ¿No Está podrías genial, directamente colocar el vaso de precipitado en la balanza, tarar y colocar directamente el reactivo ahí? ¿Podrías hacerlo o no? ¿Sí? Para evitar de no perder nada del soluto. ¿Por qué utilizarías entonces la placa de Petri? O sea, ¿por qué sería mejor utilizar una placa de Petri?
porque es un elemento más pequeño. A ver, yo a ver si puedo corregir la pregunta de Javier. Viste que usted dijo que, Romina, o vos dijiste, que iba a usar que podría ser una posibilidad pesar en una caja de Petri, en una placa así, de Petri, la masa que vos necesitabas, ¿sí? Y el ingeniero te acaba de decir, pero ¿por qué en una Petri si yo puedo directamente pesar en un vaso? Esa es la pregunta. Vos decís que es más pequeño, Romina. Sin embargo, hay vasos de precipitado muy, 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 muy pequeños. Hay vasos de precipitado de 50 mililitros, creo que de 25 también hay. O sea, hay vasos de pequeños, hay vasos de precipitado muy pequeños también. Uy, hoy cómo estoy equivocándome de palabra. Hay vasos muy pequeños. Así que no sería necesario que vos utilices una placa de Petri. La placa de Petri es para otra cosa, es para trabajar con cultivos biológicos. Sí. Ahí ya te di una ayudita. ¿Se entiende, chicas, o no? Sí, se entiende, profe. O sea, el Romina. punto del ingeniero dijo, vamos a suponer que vos no tengas, si vos no tenés un vaso, está perfecto, digamos, usá el Petri, pero si no tenés un vaso, aunque tenés un vaso, son vasos, porque te evitás primero una etapa que puede ser que un arrastre operativo y tengas y perdés reactivo, etcétera, como dijo el ingeniero, y si usás un vaso, es como que adelantás un paso, digamos, ¿sí? Y en el mismo vaso disolvés el soluto que pesaste. Y ahí directamente trasvasás a la probeta o al matraz, dependiendo de lo que tengas, digamos. ¿Sí? Al matraz. Sí, claro, pero por ahí si no tenés matraz vas a la probeta, digamos, es como un instrumental, pero digamos que es el matraz. O sea, en 2 pasos resolviste el procedimiento, eso es lo que dice el ingeniero. Y te ahorrás pérdida de material. A ver, la probabilidad de que trabajando de esta forma, en menos cantidad de pasos, necesitas menos material. O sea, es más económico, digamos. ¿Sí? Hay más rápido. Menos probabilidad de error, o sea, menos probabilidad de que te quede reactivo, que vayas perdiendo reactivo en los pasos sucesivos. Por lo tanto, más probabilidad de que tu concentración final sea 5% o el número que te dio, no recuerdo qué valor daba, sea más preciso el resultado. ¿Sí? Entonces, digamos, yo por ejemplo, hice 4 pasos para llegar hasta la solución final y luego mido la densidad y capaz que no me va a dar 1,034 como me dio ahí, sino que me va a dar menos porque probablemente perdí reactivo en los pasos anteriores y cuando llego al final tengo una solución con menos cantidad de soluto y por lo tanto menor densidad. Ahora bien, Romina, más allá de la respuesta que vos me dijiste, ¿puedo usar una placa de Petri? Y lo que te dijo René es muy... Y nadie te va a meter una pistola en la cabeza y te va a decir, no uso una placa de Petri. La verdad, y poder se puede. No es lo recomendado justamente por estas cuestiones. Ahora bien, es importante que vos entiendas por qué no es conveniente usar una placa de Petri. Y si el día de mañana vos no tenés un vaso precipitado, y vos decís, bueno, yo uso una placa de Petri porque mi laboratorio es precario y tengo miles de problemas, y bueno, voy a usar una placa de Petri porque dentro de todas las herramientas que tengo disponibles es la mejor herramienta. Pero por eso es necesario que vayamos entendiendo, digamos, más allá de la respuesta es importante también el análisis y el porqué de la respuesta. Claro, sí, profe, ahora entendí. O sea, yo decía porque no estaba muy segura que se podría ocupar directamente el vaso de precipitado en forma correcta para pesar el soluto. Por eso. Está bien, o sea, se entiende. Pero ahora sí entendí que se puede, realmente la parte correcta sería ya de primero utilizar el vaso de precipitado y bueno, en caso de no tener un vaso de precipitado, bueno, si tengo la placa de Petri, utilizar la placa de Petri. ¿Puedo hacer una preguntita en anexo a esa respuesta? Vos dijiste, bueno, selecciono el material, ¿no es cierto? Selecciono el vaso de precipitado, hago la tara, como dije el ingeniero, si es una balanza con tara, hago la tara, y si no, bueno, le descuento después el peso del recipiente, eso dependiendo de lo que tengamos en
campo, digamos, en el laboratorio. Y después, bueno, busco el reactivo que está en un recipiente, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Ahora la pregunta que les hago es, ¿cómo yo voy a sacar el reactivo que está en un recipiente X para llevarlo al vaso de precipitado que está en la balanza? O sea, ¿cómo voy a trasvasar ese 12,5 gramos, por ejemplo, que aparece en el problema, del frasco que contiene el reactivo al vaso de precipitado? ¿Qué necesito? ¿Un embudo? Para, a ver, el embudo, a ver un poquito para, es un instrumental, es un accesorio, está bien, o sea, necesito un accesorio, un instrumental anexo o accesorio para hacer esa tapa. El embudo generalmente se usa para trasvasar solutos líquidos. O sea, yo tengo en un recipiente X una solución líquida, digamos, obviamente, y le quiero trasvasar a otro recipiente. Por ejemplo, está en un vaso, lo quiero llevar a un matraz. Para hacer ese procedimiento y en forma segura, necesito colocar un embudo en el matraz y voy a verter el fluido, digamos, en el recipiente final. Para el caso de la pesada, yo necesito otro instrumental. ¿Sí? ¿Espátula? Una espátula. Exactamente. Necesito una espátula para hacer ese procedimiento, digamos. ¿Por qué? Porque yo tengo que pesar 12,5. No puedo agarrar el frasco o el recipiente que está el soluto y volcarlo sobre el vaso y, bueno, y hacerlo de esa manera, digamos. Eso sería incorrecto, porque yo no puedo controlar cuánto va a caer, digamos, ¿sí? Entonces necesito un instrumental anexo como para que esa etapa yo la pueda lograr operativamente bien, digamos, ¿sí? Entonces necesito una espátula. ¿Se entiende? Hay, de la forma en que dice René, digamos, si uno no utiliza una espátula, hay mucho mayor probabilidad de derrames, hay mucho mayor probabilidad de pesar en exceso, ¿sí? Todas esas cuestiones van haciendo a que nuestra práctica en laboratorio sea más riesgosa, menos precisa, etc. Por eso, una vez más, y dando por hecho que tenemos todo el material de laboratorio disponible, no estamos hablando de un cromatógrafo de cromatografía gaseosa, estamos hablando de material básico de laboratorio. ¿Sí? Se supone que cualquier material, perdón, que cualquier laboratorio que esté habilitado debería tener esos materiales, ¿sí? Porque no estamos hablando de materiales que van por fuera de lo común. Sí, a ver, Javier, yo, para aclarar nomás lo que estamos charlando. Entonces, si yo quiero contar así, en la memoria, digamos, en la cabeza, hacemos la idea de cómo quedaría esto, es decir, yo necesito, en este caso, un material anexo como una espátula para sacar la cantidad de soluto que necesito. También necesito un vaso, como dijeron ustedes. ¿Y dónde voy a hacer eso? En una balanza, digamos, ¿sí? Y después cuento el procedimiento que ya lo charlamos anteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dice Javier es importante, porque más abajo en la otra pregunta, el soluto no es sólido, es líquido. Y ahí sí seguramente, Romina, vamos a necesitar un embudo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, todo lo que dijimos que discutimos tiene algún sentido, pero tiene algún sentido si yo lo ubico en el lugar que corresponde. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Javier, ¿algo más que quieras agregar ahí? Respecto a esto, me parece que no. Si tienen otra consulta respecto a los puntos siguientes o si por ahí no les quedó claro alguna cuestión. Yo no tengo otra duda, profe. Yo tampoco. Bueno, ¿les parece si dejamos acá? Igual continuamos el martes o por el grupo. Podemos seguir recibiendo consultas en caso que tengan. ¿Sí? Bueno, Bueno, estamos entonces a disposición y les agradecemos el tiempo. Ustedes siempre están. Evidentemente, bueno,
le dan un toque de importancia, digamos, a esta materia. A nosotros nos pone muy contentos que estén del otro lado. Y nada, es trabajar juntos para que podamos llegar a cumplir el objetivo como puse en el foro, digamos, ¿sí? Si no nos ayudamos, va a estar complicado. Entonces, cuanto más cercanos estemos, esto se trabaja mejor, digamos, ¿sí? Así que bueno, esperamos las consultas, como dijo Javier, por los diferentes medios y bueno, y si no, nos encontramos el martes en la clase. Gracias a ustedes. Estamos en Nos contacto. vemos. Chau, chau. Chau, Vamos, chau. Javier. Chao, Vamos, profe. chicos. Chao, Romina. Chao, Ana. Chao, chao.